Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Daros la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diaria y gratuitamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Laura Goodman, que va a compartir con nosotros una conferencia titulada Aprender a amar incluso si no hemos sido suficientemente amados. Laura Goodman es terapeuta, escritora e investigadora de la conducta humana. Durante más de 30 años ha organizado una metodología terapéutica innovadora en la que cada individuo pueda abordar su propia realidad emocional. La biografía humana es una herramienta de autoconocimiento profundo. Ha publicado numerosos libros, entre ellos La maternidad y el encuentro con la propia sombra, Puerperios y otras exploraciones del alma femenina, Adicciones y violencias invisibles, La revolución de las madres, Mujeres visibles, madres invisibles, La familia ilustrada, El poder del discurso materno, Amor o dominación, los estragos del patriarcado, Conversaciones con Laura Goodman, La biografía humana y qué nos pasó cuando fuimos niños y qué hicimos con eso. Desde 1990 hasta la fecha ha impartido numerosos seminarios y conferencias por todo el mundo centrándose en la metodología de la construcción de la biografía humana y dirige desde 1996 una escuela de capacitación en comportamiento y desarrollo humano y metodología de la biografía humana y una escuela online a la que asisten aprendices de 25 países. Pues antes de dar la palabra a nuestra invitada de hoy, quiero recordaros, quería daros una noticia. En Mindalia Televisión estamos a punto de llegar a los 500.000 suscriptores en el canal de YouTube y estamos preparando un vídeo especial para celebrarlo. Y como tú nos escuchas y nos ves y has sido buena parte de esta difusión, nos gustaría que fueras protagonista del vídeo. Para lo que te pedimos que nos envíes un vídeo grabado con tu móvil en horizontal de unos 20 o 30 segundos explicando qué ha supuesto para ti conocer Mindalia Televisión. Puedes enviar el vídeo ya cuando tú quieras al correo contacto@mindalia.com o por WhatsApp al 0034 644 720 234. ¿Y por qué es importante el número de suscriptores? Pues queremos explicártelo. Es importante porque en YouTube se da más difusión a los vídeos de canales con mayor número de suscriptores. Así que con este gesto, pues tú también colaboras a la mayor difusión del conocimiento de contenido en Mindalia Televisión. Y por supuesto, al suscribirte, pues recibes avisos de los nuevos vídeos que vamos publicando. Os recuerdo que desde ya podéis hacer vuestras preguntas a Laura Goodman a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis viendo, en mayúscula también, y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos, y al finalizar su charla, Laura responderá a vuestras preguntas. Pues damos paso ya a nuestra invitada, Laura Goodman, y su charla Aprender a amar incluso si no hemos sido suficientemente amados. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Celia, un gusto estar aquí en Mindalia, un honor para mí. Para nosotros también. Gracias por estar con nosotros y nos disponemos a escucharte. ¿Arranco entonces? Cuando quieras. Entonces, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto para mí enorme estar aquí con ustedes. Vamos a conversar sobre varias cosas, pero sobre todo sobre las experiencias personales y cómo hemos cada uno de nosotros interpretado, comprendido esas experiencias y cuál es la manera que tenemos hoy de vivir con esas experiencias. Voy a partir de una primera pregunta y es, ¿qué civilización queremos nosotros para nuestra posteridad? Anhelamos una civilización solidaria, amable, amorosa, colaborativa, ecológica para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros alumnos. O bien vamos a seguir perpetuando lo que vivimos hoy, cargado de violencia, tanto violencia visible como invisible, de guerras, de enemistad, de corrupción, de enfermedades, de adicciones y de enormes fronteras entre los seres humanos. Ustedes saben que para todo mi trabajo siempre me basé, para tener alguna referencia confiable, en el diseño original del ser humano. Ustedes vieron que
A veces vemos en la tele que hay antropólogos o arqueólogos que se van ahí en el medio de África y se quedan 40 años con un telescopio tratando de observar una raza cualquiera de unos chimpancés, no sé cuánto. Y después de observar y observar y observar, dicen, hemos observado que las hembras de esta manada funcionan así cuando los machos hacen tal y tal. En fin, algo que nosotros hacemos con otras especies de seres vivos, no lo hacemos con los seres humanos. Raramente observamos al ser humano en su diseño original. Por eso, para mí, la principal referencia va a ser cómo funcionamos comparado a qué, no a otras culturas, porque finalmente si comparamos una cultura con otra cultura con otra cultura, siempre son puntos de vista valiosos para una cultura y de pronto contrarios a otra cultura. Entonces, en todos los casos, yo prefiero tomar como referencia el diseño original, cómo nacemos los seres humanos. Y resulta que todos los seres humanos nacemos, primero del vientre de una madre, segundo nacemos buenos, tiernos, blandos, amorosos, con una exquisita capacidad de amar, y también nacemos muy inmaduros, muy inmaduros. Esto significa que durante un periodo muy largo de tiempo vamos a necesitar, para poder desplegar los recursos, las habilidades y la capacidad de amar, vamos a necesitar primero ser milimétricamente cuidados, amparados, cobijados, tenidos en cuenta, percibidos, alimentados, nutridos, abrazados, acariciados, protegidos. Entonces, ¿cómo sabemos que los niños nacemos buenos? Puedo decirles que si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ver a un bebé recién nacido, después de un parto bien tratado y respetado, y que mama plácidamente los pechos de su madre en total confianza, los ojos enamorados de ese bebé buscando los ojos de su madre, eso es el amor. Y eso al bebé nadie se lo enseñó, sino que todos nosotros nacemos iguales. Nacemos buenos, nacemos con una exquisita capacidad de amar y nacemos inmaduros. Es decir, que para poder desarrollar esa capacidad de amar, primero vamos a necesitar sentirnos amados. Ahora bien, por otro lado, como nacemos muy inmaduros, necesitamos en principio que nuestra madre o la persona que se ha ocupado de criarnos esté milimétricamente fusionados y percibiéndonos para poder interpretar exactamente nuestras necesidades. Yo suelo usar con frecuencia una metáfora que la voy a compartir con ustedes. Es como si cuando nosotros nacemos estamos sumergidos en un mismo tanque de agua con nuestra mamá. Y si el agua está muy fría, tanto mi mamá como yo sentimos que está fría. Si el agua está muy caliente, tanto mamá como yo sentimos que hace mucho calor. Este fenómeno lo he llamado la fusión emocional, ¿Por qué? Porque efectivamente es verdad que cuando nosotros nacemos, se corta el cordón umbilical y mi cuerpo quedó separado del cuerpo de mi madre. Y esto en términos físicos, efectivamente, pasamos a ser dos personas. Pero en el plano emocional, algunos quieren llamarlo el plano afectivo, el plano vibratorio, el plano energético, el plano espiritual o como más les guste. En el plano emocional, madre y bebé no nos separamos aún en el momento de nacer, sino que quedamos unidos en el mismo territorio emocional. A esto yo le digo como si fuera un tanque de agua. Entonces, como yo estoy muy necesitado, necesito el cuerpo de mi madre, necesito escuchar el latido del corazón. Pensemos que los primeros 9 meses de vida extrauterina se deberían parecer mucho a los 9 meses de vida intrauterina. ¿Por qué? Porque hasta los 9 meses las criaturas de mamífero humano
todavía no podemos ni siquiera llegar por nuestros propios medios al pecho materno, al alimento, algo que sí puede el primer día de nacido un perrito, un gatito recién nacidos. Hablo de los animales domésticos que tenemos en casa. Es decir, que se puede arrastrar y llegar hasta la teta de su mamá. Eso que un perrito y un gatito logra hacerlo al día o al día siguiente después de haber nacido, nosotros tardamos 9 meses. Esos primeros 9 meses necesitaríamos tener una experiencia vital muy parecida a la que tuvimos dentro del útero materno, es decir, contacto corporal permanente, nutrición permanente, la escucha del ritmo cardíaco de mi mamá permanente, una regulación de la temperatura permanente, etc. Casi les diríamos que somos como los canguros, es decir, que nosotros teníamos que estar en la bolsita o en los brazos de mamá para sentirnos confortables respecto a qué, respecto a las expectativas que traíamos según nuestro diseño original. Esto es igual para todos los bebés de mamífero humano. No importa si han nacido en la China, en México, en África, en Argentina, en Inglaterra, hoy, hace 5.000 años o dentro de 10.000 años. Es igual. Esto es relativo a la especie. Entonces, este fenómeno de fusión emocional que también existe y que hemos venido fabricados así, no sabemos muy bien por quién, hace que como mamá y yo compartimos el mismo agua, cuando está muy caliente, mamá también siente el calor. Y si mamá siente el calor, al sentirlo puede decir, me parece que hay que abrir más la canilla fría, el grifo, ¿no? Frío. Aquí hay que enfriar porque está muy caluroso, o al revés. ¿Cuál es el problema que ha tenido nuestra mamá, que ha tenido la abuela, la bisabuela, la tatarabuela y también nosotros? Lo que pasa que les quiero contar que voy a tratar a todos quienes están escuchando este relato, que vamos a tratar de pensar en nosotros cuando fuimos bebés, porque hay algo que compartimos, hombres y mujeres, tengamos hijos o no tengamos hijos, seamos jóvenes o adultos, es que todos hemos sido niños y antes todos hemos sido bebés y hemos nacido todos muy necesitados. Entonces vamos a tratar de pensar sobre qué nos pasó, inclusive en esa época de la cual nosotros no tenemos recuerdos conscientes. Y para saber qué nos pasó, vamos a tener que tratar de pensar en eso. ¿Cuál fue el problema por el cual muy probablemente mamá no se pudo quedar adentro del agua emocional para compartir conmigo ese territorio? Y acá voy a hacer otro paréntesis. Es indistinto si mamá trabajaba o no trabajaba. Es indistinto si mamá se sacrificó por mí, por mis hermanos o no. Es indistinto. No estoy diciendo lo que mamá hizo. Estoy tratando de abordar si mamá pudo sumergirse en el tanque de agua conmigo. ¿Y cuál fue la principal, o el principal obstáculo que mamá encontró? Que cuando mamá se sumergió en el territorio emocional, no solamente entró en contacto conmigo cuando yo era bebé, sino sobre todo entró en contacto con su propia etapa de bebé y probablemente con la totalidad de su vida, especialmente con todas las experiencias que han ido a parar a la sombra, es decir, que mamá no las tiene tan conscientes. Y como probablemente ha vivido situaciones de enorme sufrimiento, de dolor, de desarraigo, de desamparo, de abandono, de soledad, de violencia o de lo que sea, tenga conciencia mamá o no lo tenga, cuando yo nací era muy pequeño y pedía que se quedara conmigo, mamá empezó a sentir que ese agua estaba demasiado caliente, que le quemaba. Y entonces mamá, ¿qué hizo? Salió del tanque. ¿Hizo bien o hizo mal? No importa. Mamá sintió que ahí adentro estaba enloqueciendo. Pero no es verdad que mamá enloquecía porque tenía que ocuparse de un bebé que era yo, o cualquiera de mis hermanos, no importa. Mamá estaba enloqueciendo porque se actualizó un montón de vivencias muy difíciles que correspondían a su infancia.
insisto, no importa si mamá tenía o no tenía recuerdos conscientes. Entonces mamá salió del tanque. Al salir del tanque, también con la demanda de todo el entorno que le dice a mamá, esto ya lo sabemos y a todas las mamás, no lo tenés que dejar llorar a tu bebé, es muy caprichoso, necesita límites, tenés que volver a hacer tu vida, ponete linda, si no tu marido no te va a querer, las mujeres hoy tenemos que trabajar, etcétera, ¿no? O sea, que primero es el propio calor ardiente que me hace salir del tanque, si yo soy la mamá. Y por el otro lado hay un entorno que está más tranquilo, el entorno, si mamá funciona como la mujer que ha sido siempre, y no esta cosa media loca en la que se convierte mamá cuando tiene que entrar en el tanque emocional con un bebé. Entonces acá tenemos, casi les diría, el primero de los muchos desastres ecológicos de nuestra civilización, y es, en la medida en que el entorno, la sociedad, la familia, la comunidad, la tribu, lo que sea, ¿no? La cultura, lo que fuera, no ayudamos a cada mamá a que ingrese en el tanque emocional con su bebé para poder satisfacerlo milimétricamente, estamos ayudando a que esa mamá salga del tanque y el bebé entonces no tenga garantizado que alguien en este mundo va a percibir milimétricamente cada necesidad de ese bebé que nació inmaduro y que necesita de un otro, en principio de mamá, para satisfacer cada pequeña necesidad. Esas necesidades son, las vuelvo a repetir, contacto permanente con el cuerpo de mi madre o con otro cuerpo, alimento permanente, percepción permanente, etc. Porque al principio no podemos hablar, no podemos explicar lo que nos pasa. Cuando eso no nos va sucediendo, los bebés tenemos todavía algunas otras herramientas. Por ejemplo, lloramos. El llanto es algo que está presente en todas las especies de mamífero, que es un aviso para avisarle a mi mamá que venga pronto porque estoy en peligro. Y algún depredador puede venir y me puede comer. Lo que es muy desesperante para nosotros cuando fuimos bebés es que nuestro llanto no sea atendido. Entonces tenemos que buscar otros recursos. Y ahí a veces algunos bebés nos enfermamos, por ejemplo. El problema es que después mamá, papá, quien sea, nos lleva al médico y nos da un remedio. Pero entonces empieza a haber como ciertos males entendidos o equivocaciones, porque miran la enfermedad, pero no miran las necesidades que yo tengo, de contacto, de presencia, de permanencia, de cobijo, de fusión emocional, de que alguien esté conmigo en el tanque de agua. Y otros bebés vamos haciendo otras cosas. Por ejemplo, algunos nos ponemos muy agresivos y empezamos a morder a otros niñitos cuando nos llevan a la plaza o al jardín. Entonces, mamá, papá o quienes nos crían van a decir, ¿cómo puede ser este niño tan agresivo? Ah, lo que pasa que es varón, es niño, por eso, ¿no? Y en verdad nosotros estamos reaccionando a un nivel de hostilidad que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque todavía estamos como en eje con nuestro diseño original. Entonces, si no recibimos algo que nosotros esperábamos según nuestras expectativas como criatura de mamífero humano, no recibirlo es algo muy diferente a lo que esperábamos al nacer. Entonces, si yo no recibo lo que necesito y no lo puedo resolver por mis propios medios, esa es una situación muy difícil para mí, muy hostil, muy violenta. Entonces puede ser que yo reaccione de la misma manera, ¿verdad? Hostil de una manera, puedo morder, puedo gritar, puedo escupir, etc. Puedo llorar muchísimo. La cuestión es que todos nosotros hemos crecido. Y es probable que a medida que vamos creciendo, porque se imaginan que a los 9 meses no es que de repente nos volvimos maduros, apenas si podemos gatear. Y al año, a los 14, 15 meses podemos caminar. Y a los 2, 3 años recién ahí podemos empezar a usar el lenguaje verbal. Y a los 7, 8 años podemos empezar a organizar el concepto de tiempo y espacio. Y a los 10 años recién nos dejan salir solos a la calle, depende si vivimos en una ciudad grande o en una ciudad pequeña o en un pueblo. Y a los 18 años recién podemos tener registro de conducir. Quiero decir, la
la evolución en el ser humano desde la dependencia absoluta hasta la muy lenta independencia física y emocional tarda muchísimo. Primera infancia, segunda infancia, adolescencia. Es como si fuéramos una especie muy dependiente, pero si obtenemos esa calidad de cuidados que necesitamos, luego vamos a llegar bastante más lejos, ¿verdad? Con la inteligencia humana, con la creatividad, etc. Aquí nosotros tenemos un montón de problemas que en mayor o menor medida todos llevamos dentro. Y es que, acá les quiero decir un concepto más que quizá va a ser un poquito difícil, pero les pido que presten atención. En principio a veces decimos, bueno, no importa lo que me pasó durante la infancia, yo ahora tengo 40 años, soy arquitecto, trabajo bien, estoy casado, tengo 2 hijos preciosos, tengo una situación económica suficientemente buena, mi mujer la amo, y ¿qué importa lo que me pasó en la infancia? Esto es una primer idea que a veces tenemos. Sin embargo, todo aquello que nosotros hemos mandado a la sombra o al inconsciente, a la sombra según decía Jung, es lo que en verdad, sin que nos demos cuenta, mueve los hilos de prácticamente la totalidad de nuestra vida. Es decir, que muchísimas reacciones, enfermedades, dificultades, miedos, alergias, enemistades, creencias, fueron conformadas a lo largo de nuestra infancia y que fueron conformadas para sobrevivir a un nivel de desamor o de desamparo que no respondió a las expectativas que nosotros traíamos cuando llegamos a este mundo. Esto en primer lugar. Y otro concepto que les quería decir, que es un poquito más difícil, es que muchas veces nosotros podemos decir, bueno, yo sí recuerdo, por ejemplo, que mi papá era muy violento, pero mi mamá era muy sacrificada y estaba sometida a mi papá, o yo no recuerdo nada de mi infancia, o mi infancia fue súper feliz porque éramos 3 hermanos y mi familia fueron, etc. Cada uno tiene su propio relato. ¿Sirve ese relato? Es decir, los recuerdos que nosotros tenemos de nuestra infancia. Respuesta, no. No sirve. ¿Por qué? Porque nuestros recuerdos son organizaciones de la conciencia. Y este recuerdo, y todos los recuerdos que tenemos, fueron organizados en la medida en que alguien los ha nombrado. Y ese alguien, la mayoría de las veces, ha sido nuestra mamá. Es decir, yo puedo recordar algo que fue nombrado, y como fue nombrado, vamos a suponer en la mayoría de los casos, quien nombraba, quien interpretaba la realidad era mamá, entonces yo voy a tener ese recuerdo desde el punto de vista de mamá. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy Juana, la hija primogénita, y mi mamá siempre dijo, Juana nació madura, Juana nació con los ojos abiertos, Juana nunca me dio trabajo, Juana siempre fue excelente en la escuela, a Juana nunca hay que pedirle nada, ella ya siempre supo hacerla y fue siempre muy independiente. Juana se ocupa muy bien de sus 2 hermanos menores. Juana es fantástica. Juana te sabe resolver todo. Entonces, es verdad, desde el punto de vista de mamá, es probable que mamá me haya puesto a mí, que soy Juana, de aliada de ella para resolverle un montón de problemas. Por ejemplo, que no le traiga problemas a ella, que me ocupe de mi hermano, el que me sigue, que me ocupe también del más chico, que vaya a hablar con la maestra de la escuela porque yo soy muy buena, pero mi hermano no sabía hacer su tarea, etc. Es probable que yo tenga recuerdos fehacientes de que efectivamente yo me portaba bien. Y efectivamente nunca le di ningún trabajo a mi mamá. En cambio, mi hermano le sacó canas verdes. No sé si se entiende la expresión. En Argentina, cuando nos dan un dolor de cabeza, se dice, nos sacó canas verdes. Entonces, es verdad para mamá, pero hay un montón de experiencias mías, de Juana, que
probablemente yo las viví, pero como nadie las nombró, no las puedo recordar. Por ejemplo, puedo no recordar mis terrores nocturnos, puedo no tener ningún recuerdo de mis pesadillas, puedo no recordar del miedo que le tenía a un señor que estaba siempre esperándome a una calle de mi casa cuando me veía ir sola a la escuela. Puedo no recordar que yo añoraba tener un tutú para ir a estudiar danza y jamás le dije a mi mamá que yo quería ser bailarina. O sea, hay un montón de experiencias de todo lo que yo como niña tuve que mandar a la sombra porque, y no los pude organizar porque nadie los nombró. Es más, mamá nunca se enteró de que yo me moría por tener un tutú rosa para bailar como las bailarinas. ¿Sí? O mamá nunca se enteró que yo tenía pánico a la noche antes de irme a dormir y veía monstruos en la ventana. Entonces, esto es como, les voy a dar otra metáfora. Supongo que en todos los países hay la sopa de letras, ¿no? Que aparece en los diarios, en los periódicos, que hay un montón de letras que no tienen ningún, que están así, Q, R, S, A, T, D. Y entonces dice, bueno, busque las horizontales, busque las verticales, y entonces, encuentre las palabras y forme una frase. Entonces, está ahí, dice, buscamos la frase, hoy es un día nublado y hace frío. Ah, como tiene un orden y fue nombrado, hoy es un día nublado y hace frío, yo puedo recordar. Ahora, si yo quiero estudiar de memoria todas las letras que hay en la sopa de letras, nunca la voy a poder recordar. Esas son las experiencias de nuestra infancia. ¿Por qué les digo que esto es importante? Acá no estamos juzgando si mamá hizo bien o mal, si papá hizo bien o mal. No, acá no estamos buscando ni lo correcto ni lo incorrecto. No estamos buscando tampoco qué es lo que alguien hizo o alguien dejó de hacer. Sobre todo esto es muy importante. Yo jamás vi ni escuché a nadie que diga en ninguna área yo hago lo peor que puedo. Jamás, jamás de los jamases. Nunca. Todos, en todas las áreas, hacemos lo mejor que podemos, ¿verdad? Pero, como somos un continuum, y es como a nosotros nos parecería obvio que si tengo un árbol y los frutos siempre están mal, ¿qué voy a hacer si soy un buen botánico? Primero voy a ir a mirar si las raíces están en buen estado, voy a ver si el tronco está bien, voy a ver si está bien nutrido, etc. Cuanto más hemos cuidado una planta, más posibilidades tiene de que después de sus frutos, más posibilidades, no tengo garantía. Si he descuidado completamente una planta, menos posibilidades que dé los frutos. Y si nosotros vemos una relación entre las raíces, el tronco, las hojas, las flores y los frutos, ¿cómo no vamos a tener una relación como mínimo de mirar el continuum de una vida? Que por otra parte a su vez también es un recorte, porque somos un entramado de vidas, ¿verdad? Esto lo sabemos. O sea que también estamos totalmente entramados, como mínimo en esta vida, con mis ancestros, con mi madre, mi padre, mis tíos, mis abuelos, mis hermanos, mis primos, mis vecinos, mis amigos, mis enemigos. O sea, todo lo que conforman mi entorno hacen parte de este entramado misterioso. Pero bueno, yo aquí les voy a hablar vamos a hacer un recorte ficticio para hablar de una vida. Y obviamente que mi propia infancia, claro que tiene relación con mi adolescencia y con mi juventud y con mi adultez. Entonces, lo primero que les decía al principio, y les tengo que decir dos palabristas sobre el patriarcado que es en el día de hoy la única civilización que conocemos, porque en el mundo prácticamente casi no hay organizaciones sociales por fuera del patriarcado. El patriarcado no es los hombres malos, las mujeres buenas. El patriarcado es el sistema en el cual alguien más fuerte domina a alguien más débil. Y básicamente los adultos dominamos a los niños. Y tratamos de rectificarlos. Y tratamos de que se adapten a lo que los adultos necesitamos. Entonces, los niños que nacemos todos buenos, amorosos, sensibles, generosos, y con una exquisita capacidad de amar, es decir, de darle prioridad al otro, siempre y cuando yo obtenga la calidad de confort que yo necesito durante toda mi infancia. ¿Qué es lo que me pasaría? Vamos a hablar en términos ideales.
Si yo como bebé o con niño pequeño tengo a mi madre o alguien adentro de mi tanque que siente, tenés calor, me ayuda, tenés miedo, me cobija, tenés hambre, me da de comer. No necesitas ayuda para ir hacia esos niños, voy de la mano. Necesitas más tiempo para entrar en el jardín, me quedo contigo, ¿no? Alguien que me vaya ayudando en esta lenta evolución, porque espontáneamente los seres humanos siempre queremos ir un poco más allá, en el sentido que vamos explorando. ¿Cuándo podemos explorar? ¿Cuándo tenemos interés? Cuando una parte ya la hemos resuelto. Es decir, cuando yo ya no quiero más estar pegado al cuerpo de mi madre, me bajo del cuerpo y corro, ¿no? Y después miro un poquito para atrás para ver si mi madre todavía está ahí. Pero llega un punto en que ya no necesito más mirar, porque tengo tanta seguridad interior que puedo ir a explorar más lejos. Entonces, volviendo a lo que les decía hace un ratito, si nosotros hubiéramos tenido la calidad de confort, el placer, si hubiéramos estado totalmente seguros en el acompañamiento funcional de nuestra madre o de la persona que nos ha criado, vamos a empezar a vivir la segunda con todos los obstáculos, ¿verdad? De la vida, ¿eh? No importa mucho si mi mamá y mi papá se divorciaron, si no hay tanto dinero, si no me gusta mucho la escuela, en fin, ¿eh? Con los obstáculos familiares, lo que nos ha tocado vivir. No es lo mismo vivirlo con la certeza absoluta de que mi madre o la persona que está conmigo me entiende, me percibe absolutamente y me acompaña en mi vivencia, a estar en un castillo de oro donde nadie siente lo que yo siento. Esto es muy importante porque los niños, lo único que necesitamos a lo largo de nuestra infancia es ser sentidos. Ser sentidos. Independientemente que alguien, si mamá hace o no hace, o papá hace, no importa, es ser sentidos. Porque solamente si somos sentidos, vamos a poder ser satisfechos, o bien el adulto me va a poder dar la explicación de por qué no me puede ofrecer o acompañar o lo que fuera, pero me da la explicación en base a que el adulto me ha sentido. Esto ya nos cambia radicalmente cualquier situación. Entonces, si esta fuera una realidad, a medida que nosotros vamos creciendo, la seguridad interior y la sensación de que estoy siempre amparado, estoy siempre protegido, estoy siempre en mi eje y estoy en total conexión conmigo mismo, a medida que voy a ir creciendo, es algo que voy a poder desarrollar para el otro. ¿Por qué? Porque la infancia es el periodo de la vida en la que necesitamos ser amados. La adolescencia es el periodo de la vida en el que ensayamos formas de amar. Y luego la adultez es el periodo de la vida en el que estamos diseñados para amar al otro. Amar al otro significa darle, estar disponible, acompañar, dar prioridad. ¿Por qué? Porque yo sé que no necesito nada. Y para la mayoría de nosotros, estas son palabras muy bonitas, pero sin embargo, que no las podemos ni siquiera agarrar, porque decimos, ¿pero cómo? ¿Pero cómo es amar al otro? ¿Pero cómo es? Y claro, este es el gran problema que tenemos, que no lo podemos ni siquiera imaginar. No lo podemos ni siquiera imaginar. Cuando todavía estamos discutiendo todo el tiempo con qué me quedo yo, si esto está bien o si está mal, si a los niños hay que ponerle límites, si el niño tiene que obedecer, si el otro no tiene razón, estamos todos discutiendo razones. Por eso no podemos ni siquiera imaginar hoy cómo sería un mundo amable, ecológico, solidario, colaborativo. Y yo creo que un mundo así solo sería posible si empezáramos por pensar en una civilización niñocéntrica, es decir, centrada en las necesidades del niño. Y si está centrada en las necesidades del niño, va a tener que ser el niño con su madre, porque el niño depende de la madre. Y si todos pudiéramos amparar a cada madre para decirle, no importa
pensar en si haces bien o haces mal. Conectate con tu propio corazón y entonces vas a estar conectado con el corazón del niño. Y si estás conectado con lo que el niño te pide, seguro el niño te va a guiar, ¿no? De esa manera, yo creo que puede llegar a ser una civilización realmente ecológica, que de hecho estamos así, no cuidamos a los niños, no cuidamos la tierra, no cuidamos el aire, no cuidamos el agua y estamos todos contaminados. Los niños también atravesamos nuestras infancias intoxicados de desamor, de maltrato muchas veces, de violencia en diferentes grados, de incomprensión, de distancia emocional, y luego después vamos a ingresar en la vida adulta, en primer lugar, con un mundo emocional muy infantil. ¿Por qué les digo infantil? ¿Por qué? Porque como hay una enorme cantidad de necesidades que no han sido satisfechas, nosotros vamos a seguir cumpliendo años, vamos a crecer, pero nuestras necesidades infantiles quedaron intactas. Entonces yo entiendo el amor, por ejemplo, cuando me voy a emparejar y lo llamamos el enamoramiento. Y ahí hay un problema, porque me enamoro de un chico, de una chica, no importa. ¿Por qué? Porque me cuida, me quiere, me cocina muy rico, me lleva a pasear, me acompaña, me. Entonces, me enamoro de alguien porque me satisface y viceversa. Seguramente el otro se enamoró de mí porque hay otros aspectos donde lo satisfago. Pero al final, muchas veces, estamos en un juego infantil emocional, es decir, donde estamos más o menos en algún acuerdo, cuando se da acuerdos tácitos, donde te colmo en algo en lo que vas a ser incolmable o insatisfacible. ¿Por qué? Porque hay algo que tenía que suceder durante la infancia que no sucedió y luego vamos a todo el tiempo pedir desplazadamente. Hay un último concepto que les quiero decir antes de empezar con las preguntas, y es que ustedes me van a decir, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo estoy segura que muchos de ustedes han buscado y buscan muchísimos caminos de indagación personal. Y los hay muy buenos y de todo tipo, y hay otros que no son tan buenos. Los ha habido siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad, muchísimos caminos espirituales todos llevan a conócete a ti mismo y luego ama a tu prójimo, ¿verdad? Yo a lo largo de los años desarrollé un sistema, no me gusta mucho llamarlo sistema, pero bueno, que se llama la biografía humana, que la enseño y que tengo un equipo muy grande de profesionales que trabajan con este sistema de biografía humana, que básicamente lo que nosotros tratamos, cual detectives, tratamos de buscar, investigar en la infancia y adolescencia de cada individuo, y digo como detectives porque no nos importa nada lo que cada individuo dice. Vieron que hace un ratito les decía que los recuerdos que nosotros tenemos y la organización de nuestra conciencia depende de lo que alguien ha dicho. Yo a ese discurso lo llamo discurso materno o discurso paterno o discurso del yo engañado. Es decir, toda esa cantidad de creencias sobre mi pasado, sobre mi presente, sobre mi futuro, sobre lo que me gusta, lo que no me gusta, etcétera, ¿no? Nosotros todo lo que el individuo cree o piensa o tiene organizado sobre sí mismo no nos importa nada. Nosotros, cual detectives, vamos buscando como si fueran piezas del rompecabezas y la vamos poniendo hasta que vamos, junto con el consultante, encontrando nuevas realidades, y a medida que las vamos encontrando, las vamos cotejando, confirmando, para proponerle a cada individuo una mirada más ampliada de su propia realidad emocional. ¿Para qué le serviría a una persona contar con una mirada más ampliada? En primer lugar, se va a comprender más. En segundo lugar, va a comprender también las reacciones que a veces tenemos. Lo típico, por ejemplo, decir, yo no quisiera ser tan ruda con mi hijo, y sin embargo me pone tan nerviosa que le termino gritando, ¿no? Yo quiero ser amable y cariñosa, pero reacciono agresivamente. Hay 1000 ejemplos.
A nosotros nos permite también, entonces, mirar nuestra propia realidad ampliada, nos permite también comprender cómo hemos sobrevivido, cómo hemos generado recursos que nos han permitido sobrevivir quizás situaciones de enorme estrés, de enorme desamparo, de maltrato, de destrato, de soledad o de lo que fuera que nos haya pasado. Y luego, esto de tener una conciencia ampliada, es decir, de mirar todo mi escenario con todas las personas alrededor desde afuera del campo, entiendo que también nos va a permitir tener o tomar decisiones con mayor conciencia, porque muchas de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida las tomamos automáticamente. En este sentido, aunque no podemos volver atrás, porque no podemos cambiar el pasado, lo que pasó ya pasó, siempre podemos comprender lo que nos pasó para tomar decisiones hoy. Y los adultos, creo yo, hemos venido a este mundo para ofrecer nuestros recursos y nuestras habilidades al prójimo, cada uno de maneras diferentes. Hay algo muy personal, misterioso, mágico, extraordinario que cada uno de nosotros llevamos adentro y muchas veces por seguir reactivos o por seguir defendiéndonos de aquello que nos pasó, no hemos puesto al descubierto habilidades y recursos y un amor y un cariño y una ternura que tenemos para dar y que la tenemos escondida. ¿Escondida dónde? Atrás de nuestro personaje que nos ha dado amparo. Nosotros trabajamos bastante con personajes, escenarios, etcétera, pero antes cuando yo les contaba, por ejemplo, Juana, la primogénita, bueno, en una de esas se refugió en el personaje de la que hace todo bien y la que no trae ningún problema y la que es eficaz y la que le resuelve todo a todo el mundo, y en una de esas siente de que siempre, en realidad no está mal ser resolutiva y ayudar a todo el mundo, pero quizá Juana tiene unos dolores de espalda que no puede dormir ninguna noche de su vida, y ya ha pasado por todos los shiatsu y todos los masajistas y todas las técnicas chinas que existen, y sin embargo en una de esas carga sobre sus espaldas un nivel de responsabilidad de la cual no tiene ninguna conciencia. Esto es para un ejemplo, para darles. Así que bueno, la propuesta siempre es, al menos lo que les quiero proponer, que pueden igualmente investigar, es que está este sistema también, que lo he ido inventando a lo largo de los años y junto con mi equipo lo vamos cada vez afinando más, esta propuesta de poder mirar con una mirada más ampliada la realidad emocional de un individuo, de modo tal que luego ese individuo pueda también comprender de mirada ampliada a todos los que quiere en su entorno y poderle facilitar también la vida a los demás. Y creo que estamos con el tiempo, no sé, Celia, si empezamos con las preguntas. Pues sí, Laura. Bueno, primero, gracias por tu charla, por compartir tus conocimientos, tus razonamientos con nosotros. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, solo recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano y que para ello puedes colaborar con nosotros. ¿Cómo puedes colaborar? Pues esta semana os proponemos que redactéis noticias positivas. Si os gusta escribir, seáis periodistas o no, y queréis escribir noticias positivas que estén ocurriendo en el lugar donde vivéis, en cualquier lugar del mundo, entra en la sección Colabora y de mindaliatelevisión.com o Mindalia.com y ayúdanos a crear un mundo mejor informado. Pues si te parece, Laura, pasamos a las preguntas que tenemos para ti. Claro. Marcelo te pregunta desde Uruguay, bendición, paz y amor para todos. ¿Por qué nos resistimos en perdonar a nuestros padres al punto de no reconocerlos como tal, más allá de los errores que puedan o no cometer? Es interesante. A mí el tema del perdón, no perdón, mucho no me interesa. Eso del perdón no sé para quién es para alguien que está bastante más arriba que nosotros. Yo pienso que lo que sí
podemos hacer, y esto sucede mucho cuando encaramos nuestra biografía humana, que cuando comprendemos finalmente todo lo que nos pasó, y también comprendemos sobre todo de qué maneras nosotros le hacemos daño al otro, esto es muy importante, sin darnos cuenta, empezamos también a poder comprender cuál fue la realidad infantil de mi mamá o de mi papá y qué hicieron para sobreponerse a esa realidad. Y luego voy a poder comprender cuál fue la realidad infantil de mis abuelos maternos y paternos, y hasta donde me dé la historia, ¿verdad? Entonces ahí el tema no es tanto perdonar, sino comprender la lógica de supervivencia, porque hemos tenido que hacer cosas a veces bastante terribles para poder sobrevivir al terror de ciertas vivencias infantiles cuando no teníamos recursos para defendernos. María Rosa te pregunta desde España, cuando un hermano se fue y te das cuenta de que no lo amaste, lo amparaste como necesitaba, parece que a uno le cuesta entregar. Yo no entendí que dice, cuando un hermano se fue. Sí. Cuando un hermano se fue y te das cuenta que no lo amaste, lo amparaste como necesitaba, parece que a uno le cuesta entregar. Esto es lo que ella ha escrito. A ver, lo que pasa es que el amparo es de arriba para abajo, o sea, los padres amparan a los hijos amparan a sus propios hijos, entre pares, para un hermano, habría que ver a qué se refiere que no lo amparé, nadie tiene por qué amparar a un hermano, esa no es nuestra función, en todo caso es la función de los adultos que nos han criado. Nosotros no tenemos la responsabilidad, mucho menos siendo niños, de amparar al otro. Luego, cuando somos todos adultos, en todo caso entre pares, tenemos la posibilidad de amarnos y de comprendernos, pero no tenemos por qué amparar al otro. El amparo es algo que sucede de padres a hijos, que debería suceder. ¿Qué más? Paloma te pregunta desde España, ¿cómo sobrevivir a una maternidad gemelar? Bueno, es más trabajo, ¿verdad? Es un poquito más de trabajo. Esto es no solo para una madre que ha tenido 2 niños juntos, sino para todas las madres. En primer lugar, lo más difícil de la maternidad, lo más difícil no son los niños de los que me tengo que ocupar, sino que lo más difícil es mi propia infancia, de la cual no tengo registro consciente. Así que ese es el primer tema. El segundo tema, que esto es para todas las madres, es muy importante que sepamos que las madres no podemos quedarnos solas. Podemos dirigir una empresa, podemos ser primer ministro de una nación, podemos resolver un montón de cosas solos, no nos podemos quedar con 1 ni con 2 niños solas en casa. Nosotros hemos perdido la tribu. Estamos cada vez más encerradas, sobre todo en las grandes ciudades, a veces muy alejados de nuestra familia, o a veces tenemos cerca y nuestra madre es nuestra principal depredadora, y la queremos lejos, también eso sucede. Esto también, para hablar del diseño original, los seres humanos estamos diseñados para vivir en manadas. Es una barbaridad que estemos solos. Hemos perdido la tribu y tenemos que volver a construirla. Y en principio nos damos cuenta lo solas que estamos cuando devenimos madres y cuando tenemos niños pequeños. En el caso de 2 bebés, obviamente, necesito el doble de amparo, ahí sí, de cuidado, de personas que no tanto gente que se ocupe de los niños, sino gente que me abrace, que me contenga, que me cobije, que me dé un respaldo y yo sienta mis espaldas totalmente donde yo tenga donde apoyarme. Alguien que me diga qué necesitas de mí hoy. Eso es lo que necesitamos las madres, varias personas que nos digan qué necesitas de mí hoy. Luego, la vida con los niños no digo que sea fácil, pero no es lo peor. María Campos te pregunta desde España, ¿cómo ayudar a las mujeres que no encuentran pareja y sufren por ello? ¿Han de reconciliarse con sus padres para poder amar? ¿Y cómo aprenden a amar si no tienen pareja? Es interesante. A ver, no solamente amamos a alguien en calidad de pareja, amamos a nuestros amigos, ¿verdad? Amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestros compañeros de trabajo. A veces no amamos a nadie, eso también es verdad,
porque si no estamos creyendo que el amor solamente es el amor romántico de pareja, y casi les voy a decir, donde en general menos circula el amor es adentro de las parejas. Donde más circula la exigencia infantil de lo que el otro tiene que darme o hacer por mí o adaptarse a mí, donde más circula es en las parejas. Si ustedes me permiten, donde a veces circula con más facilidad el amor es en la amistad. Ojo, también a veces somos incapaces de sostener amistades y lo que hacemos es sostener alianzas, pero bueno, a mí me parece que la costumbre o el ejercicio de amar es algo que lo podemos hacer con quien sea, con nuestro vecino, con un compañero de trabajo, con mi jefe, con un primo, con mis animales domésticos. En la medida que yo apoyo, me ocupo, doy prioridad y estoy disponible para ofrecerle mi corazón a quien lo necesite, eso es amor. Y después, bueno, las parejas vendrán si uno está dispuesto a ofrecer, si está dispuesto a abrir el corazón, que esto también es otro tema, ¿no? A veces también pasa que hemos endurecido mucho el corazón, también para no sufrir esos sufrimientos de niños. Entonces, a veces también, el trabajo que yo propongo de biografía humana no es para ir a hacer nada con los padres reales, ya es con la madre interna o el padre interno, es decir, es con el niño que yo he sido, ya no importa, no importa lo que hoy haga, yo hoy puedo tener una excelente relación con mamá, con papá, con mis abuelos, con mis padrinos, con quienes me hayan criado, y sin embargo yo ahora empezar de adulta a registrar experiencias mías y comprenderlas dentro de mí, el otro no importa. La relación de pareja, yo pienso que efectivamente mucha gente tiene dificultades con las parejas, porque estamos todos queriendo colmar un agujero, y les pasa a los otros con uno, ¿no? En una de esas los otros también quieren colmar un agujero y nosotros no nos queremos emparejar solo colmando agujeros, sino encontrándonos amorosamente con el otro. Pero no necesariamente hay que empezar por una pareja, ¿no? Sino que podemos ejercitarnos con quien sea. ¿Qué más? Begoña te pregunta desde España, ¿cómo maduramos esas emociones infantiles en la edad de adulto? Para mí, más que madurar, primero hay que comprender. Es muy difícil. ¿Cómo hago? Porque esto no se trata de voluntad. Aquí no hay un tema de voluntad. Bueno, yo voy a ser madura. Acá no es un tema de voluntad, yo creo que es un tema de conciencia. Y yo les vuelvo, de verdad, a veces es difícil darle respuestas generales a preguntas particulares, ¿verdad? Sin conocer, a cada uno le preguntaría un montón de cosas para poder dar una respuesta realmente fehaciente, y les preguntaría mucho sobre su biografía humana, ¿no? Y iría viendo a ver cuál es la creencia, qué es lo que pasa, nombraría probabilidades, en fin, pero este es un trabajo que no lo podemos hacer aquí, por supuesto. A mí me parece que tener mayor conciencia, como les decía antes, de toda nuestra realidad, lo que nos va a permitir, pero primero hay un trabajo para hacer de biografía humana que entiendo yo, primero hay que hacerlo porque si no, tampoco esto es magia. Lo que nos permite después es empezar a ensayar modalidades, ensayar, porque al principio nos van a salir siempre los automáticos, es decir, lo que hemos hecho siempre a lo largo de la vida. Si yo, qué sé yo, por ejemplo, soy quejosa y todo el tiempo me quejo, porque quejándome finalmente siento de que alguien me va a dar más y me va a colmar, bueno, a veces es muy difícil salir de la queja, porque es mi automático. Entendí que la queja fue porque me identifiqué a mi madre, porque al final soy igual que mi madre todo el tiempo se quejaba, etcétera, y al final todo el mundo un poco se acomodaba porque el sacrificio de mi madre siempre estaba en primer plano. Bueno, a ver, yo entonces puedo primero comprender esto y después decir, a ver, solo por hoy voy a tratar de ver qué puedo ofrecer al otro, en vez de quejarme por lo que yo no tengo, ¿no? Y al día siguiente igual me va a salir una queja porque hace frío, porque hace calor, porque no me alcanza el dinero, por lo que fuera. Estos son ensayos, pero el ensayo lo voy a poder hacer una vez que yo tenga totalmente visto y concientizado cuáles son mis automáticos ciegos. Seguimos. Marta te pregunta desde Colombia, ¿una pareja después de ser consciente de que se refleja y que está aprendiendo del otro, debe terminar?
¿La idea de la pareja de por vida no tiene futuro? ¿Sirve o no sirve un matrimonio? Yo qué sé. A ver, acá si me permiten voy a decir un poquito, cada uno decide por su vida lo que quiere y manda a la sombra lo que puede y llevamos adelante nuestras vidas lo mejor que podemos. Eh, Hay matrimonios que funcionan bastante bien mucho tiempo y hay matrimonios que funcionan bien, súper bien 6 meses. Eh, y hay matrimonios que funcionan horrible toda la vida. A mí me parece que yo creo que el hecho de que los matrimonios funcionen bastante mal es porque se organizaron en base a grandes malentendidos. Y es, vos me vas a dar a mí y yo te voy a, o sea, como que nos vamos a compensar mutuamente infantilmente. Y eso entra en un desequilibrio en algún momento. Y eso no tiene nada que ver con el amor, sí con funcionamientos. Eh, y todos conocemos también matrimonios que se aman y que en una de esas funcionan no del todo bien y sin embargo sienten un enorme amor de uno por el otro. Yo, si ustedes me permiten, les voy a decir así algo un poquito extraterrestre. Para mí el matrimonio como institución, es decir, la obligatoriedad de, de convivir en todos los aspectos con una sola persona para toda la vida y meter en la misma bolsa la sexualidad, la economía, la educación de los hijos, la vida cotidiana, las enfermedades, las decisiones financieras, en fin, todo, eh, es realmente, eso fue un invento, esto sí se los voy a decir, el matrimonio, tal como lo conocemos hoy, fue un invento del patriarcado, porque necesitaba el patrimonio, es decir, el varón asegurarse una mujer como patrimonio propio, es decir, esta mujer es mía. ¿Cómo se la iba a asegurar? A través de la represión sexual, es decir, que esta mujer a lo largo de toda la vida solamente va a poder practicar sexo conmigo. ¿De qué manera? Para asegurarme que los hijos que le nazcan a ella van a ser solo míos. Otra vez, mis hijos van a ser de mi propiedad y entonces a mis hijos le voy a dar la herencia, etcétera. Esto daría para mucho más, pero bueno, yo tengo bastantes libros escritos sobre estos temas, si a alguien les interesa. Y la verdad que después nosotros para poder sostener el matrimonio, le hemos encajado y le hemos inventado un poquito el amor romántico, etcétera. Pero en la realidad sucede otra cosa. Lo que no significa que alguno de nosotros en algún momento esté dispuesto a amar y el amor que se construye todos los días sí puede perdurar para siempre. El amor puede perdurar, el amor es algo que se abona, que se nutre, que se construye, que se hace para el otro. Y muchísimas veces, y eso ustedes lo saben perfectamente, el matrimonio carece de amor y lo que tuvo es al inicio un acuerdo y que después esos acuerdos se cayeron porque hubo dos personas inmaduras emocionalmente, incapaces de nutrir con amor y con disponibilidad, comprensión, mirada ampliada hacia el otro y viceversa. Ahora que después nosotros sostenemos los matrimonios porque sí, bueno, qué sé yo, eso ya va a cuenta de cada uno. Lucía te pregunta desde Colombia. Tengo 33 años y desde hace unos meses siento el desamor de mamá. Siempre ha sucedido. Y ella proyecta también a mi hija desamor y preferencia con una sobrina. Vivo con mis padres y no sé cómo manejar este distanciamiento que se refuerza cada día. ¿Cómo puedo manejarlo? Es una linda pregunta. Acá tenemos un problema. El desamor efectivamente fue así cuando fuiste niña. Ahora tienes una hija y entonces vos todavía seguís esperando el reconocimiento de tu mamá, que si tu mamá, en lugar de preferir una sobrina, prefiriera a tu propia hija, vos finalmente sentirías que al fin soy reconocida y esta hija funciona como una ofrenda que le estás haciendo a tu mamá. Sin embargo, todo esto es una ilusión. Acá yo tengo una mala noticia y una buena noticia para darles. Les voy a dar la mala noticia primero. La mala noticia es que en muchísimos casos mamá no nos amó como nosotros hubiéramos necesitado. La buena noticia
es que los adultos ya no necesitamos que mamá nos quiera. Los adultos ya no, eso que hoy anhelamos es un anhelo infantil. Hoy no es verdad que necesitamos a mamá, hoy somos válidos. Hoy podemos hacer nuestra vida, podemos trabajar, podemos estudiar, podemos viajar, podemos tener hijos, podemos tener sexo, podemos tener experiencias. Hoy no necesitamos el amor de mamá. Entonces, si hay algo que podrías hacer para no sufrir es darte cuenta que hoy no necesitas, no es preciso anhelar el amor de mamá. Y si pudieras irte a vivir a otro lado y no quedarte a vivir en la casa de tu mamá, sería más fácil para vos, ¿verdad? Porque entonces harías tu vida a tu manera y no tendrías todo el tiempo estar mirando la expectativa de si mamá trata a tu hija como su preferida o no, no importa, tu hija te necesita a vos. Tu hija solamente necesita que vos la ampares, nada más. Y vos ya no necesitas el amparo de nadie. No es verdad. Esa vivencia es infantil. No es verdad que necesitas el amparo afectivo de alguien. Después, obviamente, que si tenés amigos, si tenés pareja, mejor, pero no es verdad que lo necesitas. La necesidad aconteció cuando fuimos niños. ¿Qué más? Pues seguimos con Lucía Yarce, que te pregunta desde Colombia, ¿cómo hacer conscientes esas vivencias de la infancia que han afectado y cómo superar los traumas que ellas nos han ocasionado? Bueno, yo sé que es bastante difícil contarles a ustedes. Yo les vuelvo a decir, yo no les quiero vender aquí la biografía humana, que es un sistema que a mí me parece extraordinario y que vamos trabajando con muchísimo compromiso, muchísima honestidad intelectual con personas de todas partes del mundo. Pero de la misma manera como hay muchísimos otros sistemas. Todo el desarrollo de la biografía humana es un poquito largo para que yo se los cuente en este encuentro, pero en Colombia en particular se consigue mi libro en papel, La biografía humana. En Colombia, no en todos los países se consigue, en España también, en Argentina también. Ahí está, es como todo explicado cómo es el funcionamiento, y esto, y les quiero decir que es como si yo les contara, bueno, ¿y cómo funciona el psicoanálisis? Bueno, a ver, ningún psicoanalista se pondría a ustedes a contarles cómo es todo el sistema, o cómo funcionan las constelaciones familiares. Bueno, es todo un sistema, pero lo que sí les puedo decir es lo que les conté hace un ratito. Por supuesto que uno no lo puede hacer consigo mismo, sino que precisa un profesional. ¿Por qué? Porque el profesional está fuera de la vida de uno. El profesional entrenado en la biografía humana, nosotros lo llamamos BHadores, porque biografía humana le decimos por las iniciales, BH. Entonces al que trabaja con esta modalidad les decimos BHadores. Así, al final de una manera cariñosa. Lo que tienes el entrenamiento para poder ir ingresando en tu vida e ir mirando las experiencias desde una lente muy diferente a las que cada uno de nosotros tenemos sobre nosotros mismos, porque pensemos que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia lente, que en principio viene bastante identificada o a mamá o a papá o a la abuela, y la tenemos como una lente organizada, es lo que yo llamo el yo engañado. Entonces, en primer lugar, si alguien quiere iniciarse en esta exploración, así, en este universo, siempre vale la pena dejarse llevar por un profesional entrenado que va a ir armándonos primero todo un escenario y cotejando con nosotros. A mí me parece que tomar conciencia de la realidad, no solamente la mía, sino que también voy a tomar conciencia de la realidad real de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de los lugares en los que mamá inconscientemente también nos puso. Voy a tomar el ejemplo de hace un ratito, vamos a poner, yo era Juana, yo era la responsable, pero después a mi hermano, el que le seguía, le puso el personaje del que hacía todo mal, y terrible, y después embarazó a la novia a los 16 años, y después y después se metió en las drogas, o sea, y él también queda encerrado en el personaje que obtiene reconocimiento de mamá en la medida en que la hace renegar a mi mamá, ¿no? Y el último, que es el asmático. Entonces, también él solamente aprendió a pedir presencia llenándose de aire. Y entonces y también es una equivocación, porque no es verdad que es asmático o solo asmático, sino que cada uno queda encerrado en
en la posibilidad que uno tuvo finalmente de reclamar amor. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra propia biografía humana, comprendemos también los lugares de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros pares, de nuestros vecinos, de los acontecimientos que nos han sucedido. Entonces empezamos a comprender, y desde ahí luego tomar decisiones. Pero el proceso no hay forma, el proceso hay que hacerlo primero. Yo les vuelvo a repetir, me da como un poquito de vergüenza porque no es que quiera venderles la biografía humana, pero al menos es un sistema, ¿saben lo que tiene? Que nosotros buscamos realidad real desde el punto de vista del niño que hemos sido. Realidad real. No es realidad real. Buscamos la experiencia subjetiva del niño que nosotros hemos sido. Pero realidad, realidad, realidad. No interpretamos, no juzgamos, no sugerimos, no le decimos a la persona lo que tiene que hacer, no damos consejos, nada. No nos vamos en espiritualidades raras, no. Realmente nosotros estamos aquí en esta tierra y efectivamente hemos vivido una cantidad de experiencias muy reales, desde una subjetividad que no fue sentida, por lo tanto no fue nombrada por nadie, por lo tanto no la podemos recordar. Nosotros traemos eso al recuerdo y después lo disponemos para que cada individuo después, con mayor conciencia de su propia realidad, pueda tomar decisiones. Es eso. ¿Qué más? Pues seguimos con Aurea Dorada, que supongo que será un nick que te dice, es extraño, tengo una idea de una infancia infeliz, pero veo mis fotos y no veo a esa niña triste. ¿Qué sucedió? ¿Construí una imagen según el discurso de mi madre? Bueno, no sé qué decir en esta pregunta. Si vos te recordás triste, es probable que haya sido bastante triste. Las fotos, bueno, uno siempre puede sonreír para la foto, ¿no? Pero la foto, la verdad que es un segundo y hay millones y millones y millones y millones de segundos en nuestra infancia. Así que yo le daría más entidad al recuerdo de tristeza que a la foto que de pronto ves que te ves sonriendo, qué sé yo. La verdad que no sabría decirlo. Por otra parte, ese registro, hay que ver también si tu madre te nombró siempre triste, habría que ver, ¿no? Si este es un registro interno o tu madre siempre decía que eras muy triste, hay que ver si estás identificada, si la tristeza era un valor en la casa, habría que mirar un poquito más. Yo, como les digo, lo que tiene de difícil este trabajo es que somos detectives. Cuando les digo detectives es cierto, ¿eh? ¿Vieron como en las famosas series americanas, así como Columbo, no sé si se acuerdan, ¿no? Que entra en una escena del crimen y la verdad que todos los policías van mirando y cuando hay un detective como que es mucho más entrenado, siempre va a ir a mirar un pañuelito que quedó ahí que nadie lo había visto. Entonces nosotros realmente investigamos por los lugares donde nadie ve. Y la verdad que esta es una investigación que hay que hacer cada uno individualmente. Es difícil que pueda responder así. ¿Qué más? María Eugenia te pregunta desde Colombia, mi madre me dejó con mi abuela a los 9 meses y no conocía a mi padre. Mi abuela no me quiso nunca. Mi relación con mi esposo es muy difícil y no sé qué hacer. Y sí, bueno, tenemos poca información, ¿verdad? Yo tampoco puedo responder solamente con esto. No sabemos en qué circunstancias tu mamá te tuvo, tu mamá te entregó a tu abuela no te quiso y eso fue un verdadero desastre. Esto fue una catástrofe. No haber sido querida por nadie, por tu abuela que te crió cuando en realidad ni siquiera ella probablemente ni siquiera hubiera aceptado criarte y sin embargo le llegó este paquetito, tu mamá no sabemos. Lo que pasa que lo que hay que mirar aquí es no solamente lo que te pasó, esto es importante que se los diga a todos, no solo lo que te pasó, o sea que tu abuela no te quiso, hizo con vos lo que pudo, sino también todos los discursos que hubo alrededor. Hay que ver si tu madre también participó en esta crianza o no, si tu madre vivía en la casa con tu abuela o no, si tu mamá se fue a otro lado y nunca más la viste. Hay que ver si tu abuela realmente sí te crió, pero estaba en guerra con tu mamá y tu mamá se la pasó diciendo que tu abuela no te quería. Entonces vos tenés el recuerdo del discurso materno. Bueno, de ahí vamos a saltear así 1000 kilómetros a que hoy te llevas mal con tu marido, pero no lo sabemos, habría que recorrer
todo lo que te pasó y todo lo que hiciste con eso que te pasó, en qué te convertiste, cuál fue el personaje que te dio amparo, si sacaste más agresión, si fuiste más violenta, si sos más dura, si sos más guerrera, si sos más peleadora, si estás todo el tiempo en medio de conflictos o de novelas colombianas, o sea, habría que mirar, ¿no? Y si sentís de que hay amor y hay pasión en la medida que hay conflicto, y entonces si no hay conflicto sentís que entonces te aburrís y que ya no hay amor y que el otro no te quiere, entonces habría que mirar también con qué sistema de creencias y con qué experiencias personales fuiste construyendo también los ámbitos de amor para luego llegar a tu pareja actual y poder entender qué es lo que pasa. Lo que pasa que cuando yo les digo de armar la biografía humana, esto es un trabajo que también requiere cierta cronología. Es como la planta que va creciendo. Primero es un bulbo, después sale un tallito, después hace el tronco, después salen las ramas, después salen las hojitas, después salen las flores, después salen los frutos. O sea, no podemos ir directamente a la flor si no vemos el crecimiento general. Y en la biografía humana pasa lo mismo. Así que, bueno, como ya vemos. A ver qué más, Celia. Desde Italia te pregunta por qué tengo una imagen, no, perdona, Alilat 77, perdón, Dalila, es que era el nick, te pregunta desde México. En casa no se permitía llorar y tenía que sacar puro 10 en la escuela. Ahora creo que repito este patrón con las personas alrededor. ¿Cómo puedo cambiarlo? Sí, yo entiendo estas preguntas. El gran problema que tenemos con esto es que nosotros, en principio, siempre pretendemos cambiar poniendo mucha voluntad. Y la voluntad es algo que está muy bien, está buena la voluntad, es buena, porque sin voluntad no haríamos nada, ¿verdad? Pero en vez de la voluntad, como les decía antes, acá hay un tema de conciencia. Y por otro lado, cuando uno va teniendo conciencia, no es un solo aspecto de la vida que uno puede cambiar, sino que se nos cambia la vida entera. Se nos cambia la compasión por nosotros mismos y por el otro. ¿Saben lo más que se nos cambia? Cuando nosotros empezamos a entrar en contacto con el niño que hemos sido, empezamos a sentir al niño o a la niña que nosotros hemos sido. ¿Se acuerdan que antes les decía que lo más catastrófico que nos pasó cuando fuimos niños es no haber sido sentidos por nuestra madre o la persona que nos haya criado? Con la biografía humana nosotros empezamos a sentir ese niño y empezamos a compadecernos de nosotros mismos. Y empieza a aflorar la ternura por nosotros mismos, la comprensión, la compasión. Y entonces después, poco a poco, que esto no es enseguida, empezamos también al mismo tiempo a sentir al otro. Entonces, si mis padres eran muy severos conmigo y en mi casa no se podía llorar, es decir, no se podía mostrar la sensibilidad, yo tuve que mandar toda la sensibilidad a la sombra, y si me tenía que sacar puros 10, entonces yo no tenía ni posibilidad ni de aflojar, ni de estar con mi vulnerabilidad, ni de que algo no me guste. En realidad nos han robado nuestras infancias. Y no exagero, ¿eh? Entonces, cuando yo digo, bueno, ¿cómo puedo hacer hoy para no ser igual de exigente con el otro? No tengo nada para hacer con el otro, pero no me voy a poder compadecer del otro si no lo siento. Y nunca voy a sentir al otro si primero no me siento a mí mismo. Por eso yo insisto que este es un trabajo de introspección y de tener ganas de hacer este recorrido. Y de hacer un recorrido honesto, con compromiso y con tiempo también. Tampoco 1000 años, pero con un poco de tiempo, porque hay algo también que les quiero decir, porque muchas veces uno dice, bueno, pero no tengo, me da pereza volver a revisar mi infancia. Y además yo ya sé que sufrí, no quiero volver a sufrir. La verdad que ahora de adultos no volvemos a sufrir, sino que volviendo a poner las piezas en su justo lugar, lo que sucede es que empezamos a aliviarnos porque comprendemos más lo que nos pasó. Entonces decimos, por eso a mí me sale tanto de exigir al otro, porque así yo nunca me toleraron la vulnerabilidad. Entonces a mí la vulnerabilidad del otro
o la sensibilidad del otro a mí me hace reaccionar mal. Pero el otro tiene, qué suerte, pero el otro en una de esas me va a permitir a mí entrar en contacto con esta sensibilidad mandada a la sombra o dormida, ¿no? O anestesiada. ¿No? Esta cosa, ahora me doy cuenta. Pero yo les insisto, no es que podemos pasar de la infancia y hacemos un salto cuántico y queremos resolver algo de la actualidad porque lamentablemente no funciona así. Si fuera así, la verdad que todas las historias del comportamiento humano serían mucho más fáciles, no estaríamos acá conversando juntos. ¿Qué más, Celia? Andrés te pregunta desde Ecuador, ¿debemos trabajar con nuestro niño interior? Sí, lo que pasa es que ¿a qué llamamos trabajar con nuestro niño interior? No lo podemos hacer nosotros con nosotros mismos. Es imposible. Les voy a decir por qué es imposible, porque estamos ciegos o porque no vemos lo que tenemos en sombra, por definición de sombra. Es como no nos podemos mirar las espaldas si no nos ponemos un espejo. Tiene que ser alguien que nos ayude a poner sobre la mesa la vivencia subjetiva del niño que nosotros hemos sido. Yo sé que hay un montón de propuestas de todo tipo sobre trabajar el niño interior y están todas muy buenas. Algunas son más verdaderas y más honestas y otras son menos verdaderas y no tan honestas. Pero bueno, eso depende de ustedes, de lo que buscarán y cómo sentirán de que hay algo verdadero en el trabajo que hacen o no. ¿Qué más? Elizabeth te pregunta desde El Salvador, mi papá me maltrataba y mi mamá jamás me defendía. Desde hace 6 años no he podido tener novio, me siento despreciada y poco valorada, que no soy suficiente. Y sí, es así. Más claro, échale agua, ¿no? No solamente tu papá maltrataba a tu mamá, sino que todos se maltrataban entre todos y seguramente quienes más maltratados estaban eran los niños. Es probable que el recuerdo esté organizado en papá maltrataba a mamá. ¿Por qué? Porque eso fue lo que mamá nombró. Mamá nombró, pobre de mí, qué horrible tu padre, mira cómo me maltrata. Entonces yo como niña, lo que tengo organizado en el recuerdo es el maltrato de papá a mamá. Pero si mamá no nombró cuánto mamá me maltrataba a mí, yo puedo no tener ningún recuerdo. Por eso, como les decía hace un rato, nuestros recuerdos no importan nada. Un detective, es decir, un viajador, tiene que ir a buscar en la totalidad de las experiencias del niño o la niña que hemos sido para ponerlos bien sobre la mesa. Y por supuesto que si venimos de historias de un enorme maltrato y desde ya de nadie en nuestro tanque de agua, nadie sintiendo, nadie poniéndose en su lugar, nadie facilitándonos la vida de niños, nadie amparándonos, nadie protegiéndonos, nadie dejándonos por fuera de circunstancias que como niños no podíamos ni abordar ni defendernos, nadie. Eso es un desastre. Entonces, claro que después vamos a necesitar muchísima ayuda para poder pararnos con cierta confianza sobre nuestros pies, porque empezamos la vida muy maltratados, y ese es el inicio, ahí está la cuna de la violencia en el mundo, es ahí. Y hoy, siendo adultos, muchos de nosotros también hacemos daño a los demás sin darnos cuenta, y ese es uno de los motivos principales de la biografía humana. No es solamente saber qué nos pasó, sino que hoy tengamos una conciencia tal, de modo que realmente seamos responsables de nuestros actos hoy, con las personas que queremos y con las que no queremos, con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras parejas, nuestros padres, nuestros compañeros, nuestros vecinos. Hoy, porque así como anda el mundo, somos todos nosotros, aquellos niños lastimados y estos adultos infantilizados que somos hoy, quienes construimos el mundo tal cual funciona hoy. Por eso la biografía humana intenta no solamente ver qué nos pasó, sino sobre todo, primero ver qué nos pasó, para poder tomar decisiones conscientes hoy a favor de todos, a favor del prójimo. Muchos de nosotros hoy mismo estamos haciendo daño al otro sin darnos cuenta, o porque violentamos, o porque ninguneamos, o porque despreciamos, o humillamos, o le quitamos valor, o exigimos, o le sacamos importancia, o no atendemos. Hay miles de maneras de hacerle daño al otro sin que nosotros nos demos cuenta. Esa es mi propuesta. Si realmente vamos a querer hacia el futuro que
mundo ande diferente. Por eso esto no se trata solamente de averiguar qué me pasó cuando fue niño, esta es una primera parte. Lo que es urgente es lo que vamos a hacer hoy con mayor conciencia de nuestra realidad emocional y sobre todo tener conciencia de todo lo que no somos capaces de hacer para poder pedir ayuda. En lugar de quejarnos o de echar la culpa afuera o de creer que el otro no tiene razón, lo que hoy tenemos para hacer es asumir la responsabilidad de nuestras acciones y también de nuestros pensamientos, a veces de nuestros pensamientos malevolentes hacia el otro, porque eso también es una energía que termina afectando a nuestro entorno, a nuestro prójimo. ¿Qué más? Estudiando la vida, que es un nick, te pregunta desde México, ¿existe alguna técnica o ejercicio que nos ayude a trabajar este tema? Bueno, ya lo dije, yo conté que, y los invito porque en este ratito que nos ofrece Mindalia es una hora y media corta para contar procesos que son bastante complejos. Yo ofrezco la biografía humana como sistema. Si no tienen ganas de leer, me pueden buscar en Google y ponen Laura Gutman y van a ver que hay cualquier cantidad de material, de textos cortos, de libros en PDF, de algunos otros videos como este, en fin, donde voy contando, muchos específicamente, que se llama biografía humana. Es más, si ponen biografía humana también van a llegar a un montón de material que hay disponible en el universo de Internet para que ustedes puedan investigar un poquito más. Yo, a lo largo de casi 40 años de trabajo, fui sistematizando esta modalidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben, si me permiten unos últimos minutos, les voy a contar algo que quizá les puede servir. Yo desde que era niña, muy niña, pequeña, yo salía, acá yo soy de Buenos Aires, salía por la calle con mi mamá y veía un bebé llorar y después veía que la mamá se ponía muy nerviosa y le decía al bebé, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué te pasa? Y yo pensaba, ¿cómo puede ser? Yo sé que ese bebé quiere estar en brazos de su mamá, yo sé que ese bebé no quiere estar en el cochecito y yo que soy una nena ajena, ¿cómo puede ser que yo sí me doy cuenta de lo que le pasa al bebé y la mamá de ese bebé no se da cuenta? Y así pasé toda mi infancia, o sea, a mí todos los bebés era como que yo tenía, y sigo teniendo aún hoy, una conexión muy especial, ¿no? Yo voy por la calle y todos los bebés me sonríen, entro a un restaurante vacío, apenas entro yo, después se llena de familias con bebés, entro a un negocio a comprar cualquier cosa, detrás de mí siempre va a entrar un niño pequeño, bueno, esas cosas que mis hijos siempre se ríen porque me dice, mamá, entraste vos, ya está, ya entran, ¿no? Como una especie de atracción. Bueno, pero lo que les quiero contar, después pasaron muchos años, yo después fui una mamá muy joven, yo estaba en el exilio en Francia, tuve mi primer bebé siendo muy joven, y en ese momento hice lo que hacemos todas las mamás, fui a buscar otras mamás para que tengan niños, ¿no? En fin, para compartir, porque yo estaba sola, estaba exiliada, en esa época había dictadura en la Argentina, hace muchos años. Y entonces me empecé a encontrar otra vez con madres francesas que yo les decía y les explicaba lo que yo percibía que a sus bebés le pasaba. Y las mamás me lo agradecían. Y yo poco a poco empecé también a contarles a esas mamás lo que yo percibía que a ellas les había pasado cuando habían sido niñas. Y también les iba encajando. Y después fueron pasando los años, yo lo hacía como espontáneamente, después igual estudié, no importa, pero me empecé a dar cuenta y dije, yo lo que voy a hacer al principio, ¿no? Voy a trabajar para que todas las madres en el mundo tengan la capacidad de percibir y de sentir a sus propios hijos. Porque es muy probable que las demás personas no tengan esta habilidad que tengo yo, esta habilidad, este don. Yo la verdad que percibo a cualquier niño. Usted me pone un niño, yo sé lo que le pasa. Yo pongo palabras, pero yo dije, no es necesario que todos tengan esta habilidad. Pero con seguridad cada madre tiene la posibilidad y el recurso y el don para sentir a su propio hijo. Y así fue como después volví a la Argentina, empecé a desarrollar todo este trabajo, etc. Y después con el tiempo quise empezar a enseñar a otras personas a hacer este trabajo. Y esto me obligó a mí, cuando fui enseñando en la escuela, me obligó a sistematizar, que les repito, no me gusta mucho la palabra sistema, pero hasta ahora no encontré otro, como para ir ordenando
así como Bert Hellinger escribió un montón de libros sobre el orden del amor y las constelaciones familiares, en fin, y cada maestro ha ido escribiendo y ordenando para que otras personas pudieran usar algo que funciona y funciona muy bien. De la misma manera lo fui haciendo y fui ordenando esto, y después de algunos años lo fui llamando la biografía humana. Que la verdad que es un sistema muy amoroso, porque estamos siempre, yo les repito, nosotros no interpretamos nada, no sacamos de la galera nada, no le decimos nada a la persona, no tratamos de influir tampoco en la persona, sino solamente proponiendo que vuelva a mirar desde afuera de su propio campo la totalidad de su vida, para que después tome decisiones que sean buenas para esa persona y buenas para todo su entorno. De eso se trata la biografía humana, pero es un sistema que ustedes no tienen por qué entender. Lo que pueden es interesarse para entregarse a un VHador, que es el que los va a llevar de la mano. Yo creo que el mundo entero adolece terriblemente de violencia, de desamparo, de falta de entendimiento mutuo y de falta de compasión los unos por los otros. Y yo creo que si nosotros podemos hacer algo hoy y cortar la cadena transgeneracional de desamparo, quienes nos sigan, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, ya no van a tener que sufrir lo que hemos sufrido nosotros, y sobre todo van a ser ellos los hacedores de una civilización amable, respetuosa, ecológica y solidaria. No sé si estamos en el tiempo, Celia, para terminar, ya me dirás. Sí, ya acaba nuestro tiempo, ya no da lugar a más preguntas. Como convidamos a Laura por si quizá pudiera venir más adelante y continuar con la charla, porque hay muchas preguntas que se han quedado por contestar. Pues agradecerte, Laura, esta charla tan interesante, tus respuestas, tus conclusiones, en resumen, la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo, hoy en numerosos países como México, Argentina, El Salvador, España, Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Venezuela, Perú, Alemania, Italia, Guatemala, entre otros muchos. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindal en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaletelevisión.com para repasar conceptos, para compartirla en vuestras redes sociales. No olvidéis darle a me gusta, ya que cuanto más me gusta haya en el vídeo, más gente puede llegarle y más gente puede verla. Pues dejamos estos instantes para ti, para que te despidas, Laura, para que digas lo que se te haya quedado o cómo pueden contactar contigo si lo necesitan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Celia, por esta oportunidad. Contactar es fácil, hay mi sitio web que es www.lauragutman.com.ar, AR de Argentina. Si no, ponen en Google Laura Gutman y lo primero que les va a salir es mi sitio web. En Facebook también es lo mismo, hay un sitio web oficial. Hay muchos otros sitios web de Laura Gutman, de seguidores, de fans, de qué sé yo, pero van a ver que hay uno que es el oficial, se van a dar cuenta. Y si quieren escriben, nosotros tenemos aquí, lo que no tenemos, esto es importante, nosotros no tenemos un servicio online de consultas, esto no tenemos, o sea, no es que ustedes pueden escribir y les vamos a contestar con una respuesta, este servicio no lo tenemos simplemente porque sería imposible sostenerlo con seriedad, pero lo que sí tenemos es bueno, ahí van a ver, están los libros, hay otros videos, está la escuela, está la posibilidad de hacer la propia biografía humana online con una persona de mi equipo, en fin, esto es lo que hay. Yo siempre recomiendo que no se tiren así a la piscina directamente, sino que primero averigüen, fíjense si lo que están buscando coincide con lo que nosotros ofrecemos. Hay muchísimas opciones disponibles y cada uno tiene que ir encontrando su camino de una manera lo más intuitiva y lo más inteligentemente posible. Así que nada más, les agradezco de todo corazón. Celia, gracias, querida. Muchísimas gracias. Pues antes de terminar, recordaros que en mindaletelevisión.com, debajo de este y otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información
sobre Mindalia y Mindalia Televisión, para informaros de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Pues de nuevo a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo, que tendrá lugar en 30 minutos, titulada Amada Soledad, reencuentro contigo mismo, por Valerie Neff. Un abrazo a todos. Un abrazo, Laura, un placer. Gracias.